Buenas tardes, profesor. Estamos con el profesor Sebastián Riestra en lo que es nuestra tercera entrevista del ciclo de entrevistas del primer tribunal ambiental. Profesor Riestra es abogado, máster en Derecho Constitucional y máster en Derecho Público y Administración Pública de la Universidad de Jaén, España. Profesor de Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Clínica Jurídica Ambiental de la Universidad Central. Vamos a conversar, profesor, sobre los impuestos verdes, sobre las perspectivas regulatorias, los mecanismos de control y también sobre su vinculación con los tribunales ambientales. Para empezar, profesor Riestra, cuéntenos un poquito cuáles son los principales cambios en términos ambientales que introduce la ley 21.210 que moderniza esta legislación tributaria en Chile. Perfecto, bueno, gracias primero por la instancia, ¿cierto? Bastante novedosa que se está generando en estos momentos. He visto los otros videos, así que muy entretenido porque aparte permite un diálogo mucho más liviano, ¿cierto? Que la ponencia, que es un poco más rígida, así que por ese lado, muy bien, mis felicitaciones. A la pregunta, la reforma de la reforma, digamos, ¿no?, al sistema tributario, trajo una novedad bastante que no se esperaba, en el fondo un cambio en un impuesto que llevaba muy poco tiempo, y que en ese momento tampoco se podía haber establecido un diagnóstico si estaba bien o estaba mal. Habían algunos sectores industriales que en el fondo querían ser eximidos de él. Ese era más o menos, yo traté de buscar la mayor cantidad de críticas que permitieran entender el cambio, y otro que no entendí muy bien, bueno, el cambio más profundo a mi entender es el sistema de control e impugnación de los actos administrativos surgidos a propósito del cálculo y giro, ¿cierto?, del impuesto, donde incorpora los tribunales ambientales. Eso es una completa una novedad, o sea, otorga competencia en un plano muy restringido, ¿cierto?, en un plano muy restringido respecto de algunos actos administrativos surgidos, sobre todo los que dicta la superintendencia. Esos son cambios orgánicos, cambios de competencia, que me imagino, no los veo yo derechamente como un anhelo de algún sector industrial o una mejora que estaba pendiente. No encuentro alguna idea, ni siquiera en el debate. Era una moción directamente desde el Ejecutivo. Quizás es muy extraño porque de todas formas, en el proyecto original, estaba la competencia general de los tribunales tributarios aduaneros, y estaba ahí en el fondo, y había sido ejercidas esas vías, y de manera muy eficiente. O sea, incorporaba la superintendencia, ¿cierto?, se le pedían informes, etcétera, y había resolución y sentencia en base a ese criterio técnico. O sea, operaba. Entonces, ese es el principal cambio. Y el segundo, a mi gusto, que es muy interesante, es el tema de posibilitar las compensaciones de emisiones. Antes no había ninguna posibilidad en el proyecto original, o digamos, en la ley original, ¿cierto?, de lo que emites, poder compensarlo con algún proyecto de carácter ambiental. Es decir, hago verde mis emisiones y mejoro, ¿cierto?, mejoro el componente, ¿cierto?, ambiental en base a proyectos vinculados. Y eso no existía. Simplemente usted emitía y pagaba. O sea, podría tener buenas intenciones, pero veía solamente en el fondo focalizado en el cobro del dinero. Esas son principalmente las dos, yo creo, grandes modificaciones. Y bueno, perdón, y la última, que cambia el giro respecto de quiénes van a ser los gravados. Y eso me parece muy interesante, pero tampoco lo entiendo muy bien, en el sentido que no lo explico. De antes, el original, bueno, todavía vigente, tenía a generadoras eléctricas, ¿cierto? Turbinas y generadoras eléctricas, básicamente estaban enfocados impuestos en cobrarle a ellos. Y hoy día está en el corte de emisiones, o sea, independiente de lo que te dediques, tú tienes que en el fondo pagar ese impuesto. Y es un corte por emisiones de CO2, MP, ¿cierto?, y eso, etc. Y entonces podríamos dejar obviamente algunas generadoras dentro, otras quedan afuera, pero parece ser que el resultado va a ser el mismo en términos de que va a ser el mismo número de
el mismo número de emisiones grabados, o inclusive el mismo número de sujetos grabados finalmente. Unos 94, a pesar de que cambió el sujeto, van a quedar como unos 90 y tantos también. Es muy raro el... En fin, esos Pero son los también, tres cambios. Sí. también uno podría, o sea, también se observa que hay sectores económicos que pareciera que están grabados y otros que no. ¿Y cómo se explica eso? Ah, claro, eso en términos, es difícil, en la forma en cómo está hoy día, el vigente, es difícil haberlo entendido, ¿no? La razón respecto a ese modelo optado, yo no lo veo en otros modelos comparados. Mirando los casos americanos, mirando el caso español, el caso cierto alemán, no veo una estructura similar del tributo, donde voy a castigar la producción energética, ¿cierto? Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que se está haciendo hoy día o el giro de política que existe, yo creo que no solo de este gobierno, sino que de gobiernos anteriores, del tema de la carbonización, ¿cierto? Que es el gran problema, ¿cierto? Cómo producimos energía. Yo creo que es una discusión que viene en el 2000 en adelante, y en el fondo viene con ese, por así decirlo, trauma regulatorio, de por qué autorizamos emisiones muy contaminantes para la producción energética, que necesitamos energía para poder desarrollarnos, entonces necesitamos energía barata, al parecer, en ese momento. Había una cláusula también del gas, una clausura de gas también, y me imagino que la política regulatoria tiende a, a restringir más, y eso se explica, por ejemplo, normas de emisión de termoeléctrica, planes de descontaminación vinculados directamente a esas termoeléctricas, etcétera. Yo creo que por ahí va, me imagino, quiero darle algo de coherencia al regulador, a veces no la encontramos, pero yo creo que por ahí va. Pero no sé si los resultados están indicando del tributo que no generaron un cambio de conducta. Ya tenemos 2 periodos y vemos que es de bajo rendimiento el tributo, este tributo de emisiones de fuentes fijas, y de bajo rendimiento, o sea, un poco dinero recaudado, a pesar de lo que se quiere decir lo contrario, pero en comparación a otros es muy bajo, y no hay un cambio de conducta, no han bajado las emisiones, quizás en 2 o 3%, o sea, no hay cambio real conductual. Claro, y respecto a eso, quizás por eso es atractivo este tema de las compensaciones que usted mencionaba, eh, más allá de lo que se venía haciendo de este comando control, porque finalmente si uno mira lo que pasa con lo que pasa con la descontaminación o con la contaminación del aire, nomás por así decirlo, pareciera ser que sigue todos los años los índices altos, 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 uno no ve en realidad que este comando de control haya funcionado, por así decirlo. No sé cuál es su opinión al respecto. Claro, claro, o sea, hay un tema en el derecho ambiental que me parece muy interesante, que es muy dinámico, y que no ocupa las mismas herramientas permanentemente, o sea, por así decirlo, un campo de batalla, o los alemanes le dicen un laboratorio del derecho, porque meto instrumentos jurídicos permanentemente muy novedosos. Y creo que la forma de atacar el fenómeno de la contaminación, y yo creo que lo que se ha avanzado en instrumentos económicos creo que es fenomenal, o sea, no hay que, más allá que se rinda poco, que finalmente no logremos un efecto, pero ya hay una base y yo creo que es difícil que podamos volver atrás. O sea, eliminar ese impuesto no lo veo posible en el mediano ni largo plazo, ni corto, como para pensar en el sentido, no, esto va a incentivar la inversión, no creo, pero profundizar en el fondo, dado, como bien indica, ¿cierto? Que el comando y control, esto de los permisos y te fiscalizo y sanciono, no soluciona el problema finalmente, o tiene en el fondo una tasa es muy a largo plazo en el fondo. Los planes de descontaminación, por ejemplo, en las grandes ciudades, sobre todo de Rancagua hacia el sur, finalmente uno siguen contaminadas a pesar de que han sido intervenidas y declaradas como zonas saturadas latentes y con planes de descontaminación. Y no, en el fondo, uno no ve una mejora, pero sí porque son muy a largo plazo, tienen un efecto regulatorio, porque el problema es cambiar conductas, cambiar conductas que están muy arraigadas, ¿no? Muy arraigadas y que necesitan de dinero para cambiarlas, ¿cierto? Entonces, estos instrumentos son clave.
porque necesitamos complementos, yo creo que hay que profundizarlas mucho más. O sea, creo que vamos en buen camino. Ojalá que y hay una tensión, yo creo que hay una tensión sobre estos asuntos. ¿Y la ley hace alguna diferencia respecto a la territorialidad, por ejemplo, la zona de sacrificio? ¿Hay alguna diferencia respecto a eso, tomando en cuenta estos mecanismos de compensación? Sí, lamentablemente tenemos un sistema tributario que es absolutamente centralizado. O sea, desde nuestra Constitución parte, ¿cierto?, un sistema tributario de cuenta única, que se llama. Lo cual siempre legislativamente se le hace el quite, en el fondo, a crear estos impuestos territoriales, ¿cierto? Que igual de todas formas existen, ¿no? Son preconstitución, por así decirlo. No sé, por ejemplo, el derecho, la patente, ¿cierto? El impuesto territorial, etcétera, tiene características de recaudación municipal, por ejemplo. Lamentablemente, se le hace el quite legislativamente, y vivimos un mundo vivimos una realidad nacional muy centralizada, y eso tiene que ver con el dinero, ¿cierto? Primero vamos a la cartera común y luego nos empiezan a repartir a nivel regional. Eso es más o menos, y ese, bueno, tiene que ver hoy día también con un anhelo de cambio constitucional, y pasa por ahí. Pero lamentablemente no tiene este impuesto, ni el de fuentes fijas, ni de móviles, un carácter regional o un carácter territorial, a pesar de que sabemos perfectamente dónde están las mayores concentraciones de emisiones. Sabemos dónde están. Y comparten unas realidades que son vinculadas a zonas de vulnerabilidad ambiental. Y lamentablemente no hay ni programas específicos de desarrollo en base, por ejemplo, a lo que se recauda acá. Y eso es una falencia regulatoria, claramente, porque en fondo hay un costo ambiental en el que se basan estos instrumentos que no está llegando al lugar donde se provoca esa afectación. Y entonces va a pasar lo mismo un poco quizás, o podría pasar lo mismo un poco quizás con las compensaciones, que finalmente las compensaciones no lleguen a la región o a la localidad realmente afectada. Claro, lo más probable es que, dado el momento, o sea, dado el estado en que se encuentre y las restricciones que existen en esas zonas, por ejemplo, para poder crear un proyecto, aunque sea positivo, ¿cierto? Quizás se lo lleven, ¿cierto?, fuera de ese espacio en particular, ¿no sé? Porque las zonas de vulnerabilidad ambiental, por ejemplo, están concentradas en una comuna, generalmente, y no en todo el territorio comunal tampoco. Entonces, podría ser que lo saque fuera, por ejemplo, de esa zona, o que tenga un impacto derechamente en esa zona que yo quiero alterar. Y es una compensación, pero muy libre, a mi entender, o sea, muy libre en términos territoriales, no tiene caracterización territorial, un poco, sí, pero no tiene muchas limitaciones y no está en base a esa mejora directa, ¿no? Porque además, perdón, porque además lo que se quiere combatir, a pesar de que existen contaminantes locales, o sea, contaminantes que se quedan en esa órbita, ¿cierto? En esa cuenca que es mal llamada, ¿cierto? Lo que se ataca es el CO2, y el CO2 tiene un ataque, en el fondo, una afectación global. Entonces, por eso como que queda muy libre la compensación, porque es de efecto global. Entonces, da lo mismo donde lo coloquemos, lo importante es que capte, ¿cierto? Capture. Sí, sí. Y ahora yéndonos al tema específico de los tribunales ambientales y el rol que van a cumplir. También este modelo centralizado, finalmente, ¿qué cree que va a pasar? O sea, ¿va a terminar viéndolo todo un tribunal, el segundo tribunal de Santiago, o finalmente está el espacio para el resto de los tribunales? Es una muy buena pregunta, porque lamentablemente, bueno, lo he conversado con algún otro colega, y se ha escrito poco, la verdad. Ha captado una baja atención estas modificaciones, entonces no me ha permitido, en el fondo estoy medio solo elaborando alguna teorización. De hecho, en la charla que estuvimos con el tribunal, hablamos largo y tendido, y había incluso posiciones diferentes. Unos pensaban una cosa distinta y otros otra, ¿cierto? Muy interesante. Bueno, es el diálogo que se tiene que dar. En la forma, a mi entender, en la forma en cómo quedó establecido, redactado, y la regla de competencia que tiene para los actos de la SMA, de la Superintendencia del Medio Ambiente,
me da la impresión que quedaría en el fondo el acto donde se dicta, fija en el fondo la competencia del tribunal. Y tendería a pensar en la forma en cómo se ha estructurado y quién finalmente va a sacar las certificaciones, el acto de certificación de emisiones, es a nivel central, ¿cierto? La superintendencia es un servicio bastante chico, por lo demás, ¿cierto? Tiene sus oficinas regionales, por ejemplo, tendrían que encargarle específicamente dicha función de certificación de funciones, pero la verdad es que todo el sistema, por así decirlo, de emisiones y certificaciones y controles, están en una unidad que es central. Y las oficinas regionales básicamente son oficinas de fiscalización de terreno, ¿cierto? Y recepción de denuncias. Son muy pequeñas, yo creo que son, en promedio podríamos decir, tres o cuatro personas, ¿cierto? Entonces, no veo yo, o tendría que haber ese diálogo. Yo creo que ese diálogo, yo creo que es sano, ¿ah? No veo, no es un tribunal igual a los de esos del Poder Judicial, ¿cierto? Entonces, yo no veo ni un problema en que se llamen por teléfono y se diga, oye, sácamelo, los que están en mi macrozona, sácalos por ahí, y no hay ningún problema en el fondo, para erradicar la competencia en distintos lugares, ¿cierto? O sea, ve una flexibilidad, ve que se puede dar una flexibilidad Efectivamente, más allá de que se tenga que dar una modificación en la superintendencia de medio ambiente, por así decirlo. O sea. efectivamente, yo creo que pasa por una cuestión de mera organización y que es factible en el fondo, y que es factible, a menos que sigamos a menos que sin necesidad de ese cambio, una regla, entender la regla de competencia, ¿cierto? Como se ha entendido en algunos casos, que es de dónde está ubicada esta instalación, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Dónde está ubicada esta instalación? Como pasa, por ejemplo, con las sanciones, ¿cierto? Que conoce el tribunal, programas de cumplimiento, no es de donde lo emita, entonces todas las sanciones salen de Santiago, sino que es donde el lugar de los hechos, ¿cierto? Y Claro. tendría, ¿cierto?, que tender a ampliar ese margen, y si no es posible, porque está el temor de que se alegue la incompetencia y todo ese tema, ¿cierto?, que en el fondo es simplemente dilatorio, se podría corregir administrativamente, ¿cierto? Pero sí, faltaba una pequeña pequeño cápite en la ley, ¿cierto? Del lugar de las emisiones o el lugar de las instalaciones, etc. Claro. Y entonces el rol de los tribunales ambientales pasa específicamente por la impugnación de los actos que dicta la Superintendencia de Medio Ambiente. Claro, claro. En este caso se activa la competencia del tribunal específicamente en un acto, y eso me llama también la atención porque van a haber otros actos, inclusive de otras autoridades involucradas en este proceso, por ejemplo, uno tan importante como determinar quién es fuente grabada o no. Y eso va a pasar en un procedimiento administrativo, con un acto administrativo, que según la lectura de la norma estaría fuera, o más o menos fuera, porque ni siquiera hay un acto formal que dicta, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, que es la resolución, un listado, ¿cierto?, de fuentes. Y por las reglas de la 20.600 no tendría competencia ningún tribunal, o sea, tendría que ir a las reglas comunes o ocupar la invalidación, etc. Pero para el caso de la competencia del Tribunal Ambiental en esta materia, quedó reducido al acto de la certificación de emisiones. Y eso es una innovación, eso no estaba antes. Simplemente antes ni siquiera había acto, hay actualmente una remisión de esos antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, que nace el giro, ¿cierto? La liquidación y giro del impuesto. Ahora va a haber un acto intermedio que se llama, usted emitió tanto, ¿cierto? A pesar de que ese flujo de información simplemente es certificar lo que ya sabemos, porque en el fondo él ya lo sabe, el sujeto grabado, porque él mismo reporta. En el fondo entonces va a ser como un doble check medio raro, encuentro yo, pero en fin, así quedó. Es extraño, por así decirlo, Sí. pero como usted dice, claro, es lo que quedó y también pudiese ser para otros sectores también extraño que haya quedado esa competencia en los tribunales ambientales finalmente. Claro, ¿Será que en el fondo es interesante que se quiso
me acuerdo de alguna vez que fuimos consultados, ¿cierto?, del Ministerio de Hacienda, en una mesa ampliada sobre este impuesto en particular. Estábamos con el Servicio de Impuesto Interno, yo mi rol de asesor en la Superintendencia del Medio Ambiente, y uno de los asesores, ¿cierto?, directos de la reforma dice, bueno, es que aquí no hay, no se asegura el derecho, ¿cierto?, de reclamo del contribuyente, porque ustedes van y le calculan la cuestión y se va, y después tiene que ir a hablar con una autoridad, y el Servicio Interno y Tesorería apoyaba esta moción, que no tiene idea en el fondo de cómo calculó esto, entonces le está reclamando al equivocado. Pero la verdad es que hace más eficiente finalmente el reclamo, porque si en vez de reclamar a uno, o sea, en vez de reclamar a dos o tres, ¿cierto?, si agregamos después tesorería, le voy a reclamar simplemente, ahora le voy a reclamar simplemente a uno, ¿cierto? O sea, antes le reclamaba simplemente a uno y ahora le puedo reclamar a 3 o 4. Entonces, y a distintas instancias, por lo demás. Es medio ineficiente, pero bueno, se siente que hay una especie de protección del sujeto en la medida que yo pueda hablar con el tribunal en un diálogo técnico, como que eso se quiso asegurar, un diálogo técnico que el Servicio de Impuesto Interno y tribunales aduaneros, tributario aduanero, no brindaba en esos términos. Más o menos en eso yo creo que estaban pensando. Pero quizá, claro, hay una protección como del contribuyente, por así decirlo, pero deberíamos pensar quizá en avanzar en algún momento en también en que la mirada sea a la protección también al medio ambiente, considerando que son tribunales ambientales y pensar en que debieran tener mayor competencia los tribunales ambientales en temas como estos. Ah, absolutamente, absolutamente. Yo creo que hay una capacidad instalada en los tribunales ambientales, ¿cierto?, que en la actualidad está un poco reducida, ¿cierto?, a la producción de actividad administrativa positiva, lamentablemente. Creo que eso es un error, es decir, o saco autorizaciones ambientales, o saco sanciones o programas de cumplimiento. La verdad es que tiene una baja, los programas de cumplimiento tienen una baja, ¿cierto?, reclamabilidad, por así decirlo, porque es básicamente un diálogo amable entre titulares, básicamente, que en algún momento se desvía nomás, en caso que haya una diferencia. Pero está en el fondo condicionado el tribunal ambiental a los actos administrativos positivos. Entonces, debería, en el fondo, cada vez los puntos ambientales, muchos de estos que están hoy día circunscritos en asuntos ciertos sectoriales, que son de mucha relevancia, y yo creo que toda esta capacidad instalada hay que aprovecharla más, hay que profundizar. Por ejemplo, yo no entiendo mucho todavía, y creo que nadie le quiere echar mano, porque finalmente muchos sectores le interesa, por ejemplo, los casos de planes de manejo, que en el fondo, ¿cómo corto yo árboles? Eso está, y después si yo incumplo ese permiso que me da CONAF, ¿cierto?, ¿cuál es el tribunal competente? Policía local, la policía local, el juzgado de policía local. O sea, tengo un tremendos tribunales, ¿cierto?, estupendos, de lujo, con grandes profesionales. Yo también me gustaría que conociera los asuntos de planes de manejo, me encantaría que conociera esos asuntos. O por ejemplo, temas hídricos también. Yo creo que tenemos que girar, yo creo que el modelo, el de competencia, tanto también para la autoridad administrativa, un modelo de competencia muy constreñido a esos instrumentos. Y yo creo que tenemos que girar hacia un entendimiento de lo ambiental mucho más amplio, pero acompañado de la ley, si no, no me sirve nada. O sea, con esas declaraciones que hace la Corte Suprema, ¿cierto?, o esos anhelos que tiene alguna autoridad administrativa de encargarse, por ejemplo, una vez me pasó, encargarse de un derrame de pintura, ¿cierto?, en un río. Claramente no tiene nada que hacer la superintendencia ahí, en el fondo, más allá del anhelo que tiene de preocuparse de algunas cosas, pero yo creo que tiene que girar hacia allá y ahí acompañar una extensión de competencia. Aprovechando sí. No, claro, aprovechando la capacidad instalada, que es lo que mencionaba, aprovechando que ya existen los tribunales, pero ahí lo quiero llevar un poco desde la mirada como de la ciudadanía, porque usted igual dice, claro, tiene que ser acompañado de la ley. Y efectivamente uno entiende que debiera ser así, porque hoy día lo que pasa es que la gente no entiende un poco este rol de los tribunales, de lo contencioso administrativo. Ahora, dentro de esta modificación a la ley, a estos impuestos verdes que estábamos hablando, a la gente le cuesta entender mucho cuál es este rol y por qué finalmente
no es más transversal o no hay una protección al medio ambiente completa, por así decirlo. ¿Cuál es su opinión respecto a lo complejo que es la justicia ambiental, que nos falta, o quizá su opinión respecto a las posibilidades de mejora? Porque como usted decía anteriormente, tomando, no recuerdo el autor que usted mismo mencionó, pero parafraseando esto del laboratorio, la justicia ambiental es como un laboratorio en que todavía hay mucho espacio para avanzar. Sí, yo creo que efectivamente hay en los trabajos que he desarrollado este año, ¿cierto? Que me ha tocado una actividad académica mucho más intensa y muchos diálogos en distintos lugares. El asunto de la justicia ambiental es algo lo que se ve, sobre todo en los trabajos de clínica que estamos haciendo, recién ahí, luego de un rato, ¿cierto? Meses de trabajo, dicen, oh, chuta, no tenemos forma de acceso. ¿Quiénes pueden acceder realmente a un tribunal ambiental? Esa es la pregunta que hay que contestar, o quiénes pueden acceder realmente a lograr, lograr cumplir con sus pretensiones, ¿cierto? Finalmente, las pretensiones de arreglar un problema. Y la verdad es que es muy difícil, es extremadamente difícil, y se hace complejo no solo por el diseño legal, que en materia autorizatoria, ¿cierto? En materia de autorizaciones de licencias ambientales y RCA, objetivamente es muy difícil entrar. Hay muchas barreras legales para entrar, y yo creo que antes de hablar, por ejemplo, de Tratado de Escazú y todo, hay un problema más grande dentro del diseño legal, ¿cierto? Estamos hablando primero de defensores del medio ambiente cuando no tenemos acción para llegar al tribunal, ¿cierto? Yo creo que también la cantidad de causas indica eso también. No es que la gente no tenga ni un problema en medio ambiente, sino que no puede acceder, simplemente por una barrera legal, y luego la barrera económica, y luego la barrera cultural que existe. Tengo que ir con un abogado, ¿cierto? Esas otras cosas que tenemos que volver a replantearnos, ¿cierto? Que el tribunal ambiental, o los tribunales ambientales, aprovechándonos de su naturaleza, ¿cierto? Sui generis, no cumple con esos principios tan estrictos, ¿cierto? Procesales civiles, ¿no? Que el tercero imparcial, etcétera, ¿cierto? A mi entender, porque tiene una naturaleza distinta, quizás cambiar un poco el giro, ¿cierto? Y estar más vinculado derechamente con las partes y con la cuestión que se está resolviendo ahí, porque hay eso de la imparcialidad y la distancia, ¿cierto?, de la judicatura, tiene que ver con que existen intereses contrapuestos, pero son intereses particulares, ojo, por eso se va un poquito para atrás. Pero en materia ambiental estamos hablando de interés público, que también le compete a la autoridad jurisdiccional. Entonces, si podemos tener algo así como una cosa más, que tenemos satanizada la palabra activismo, yo digamos un rol más interventor en un procedimiento, creo que por ahí pueden ir las soluciones, más obviamente ampliar un poco ampliar las competencias, pero mientras tanto quizás, por ejemplo, pasa mucho con el tema del daño ambiental. Hay acción, ¿cierto? Hay acción, se puede acceder, pero no tengo las herramientas, por ejemplo, para probar esos estándares tan altos. Y muchas veces, hay dos sentencias que me parecen que dan cuenta de ello, es que dice, ¿sabes qué? Yo entiendo el problema. Le dice, pero usted no me presentó nada que me permita acreditar tal o cual circunstancia. Entonces hay que empezar a repensar y remirar. Y de verdad que está muy lejana a las personas. Yo creo que también usted lo debe sentir así también, ¿no? Está muy lejano de las preocupaciones de las personas, y cuando llega a ser un asunto, o se llega a articular una acción, termina todo en un recurso de protección. Entonces finalmente termina la Corte Suprema resolviendo por una vía que finalmente institucional no es, pero bueno. Claro, ese es otro tema también interesante de poder desarrollar, profesor. Le agradezco mucho, mucho su tiempo. Y por último, quiero preguntarle lo último, solo volviendo un poco a estos impuestos verdes. Finalmente, ¿son efectivos? ¿No son efectivos? Bueno, el tiempo lo va a decir. Lo bueno es que año a año podemos medir su efectividad, porque tenemos cuánto se emitió, y si empieza a bajar, estamos bien.
o algo está haciendo bien, ¿cierto? Y si no, lo bueno de estos instrumentos tributarios, se empiezan a ajustar las perillas. Y eso es lo bueno, porque da mayor flexibilidad, que es lo que me da, ¿cierto?, un instrumento de comando-control. Hay que mirarlo y no cambiarlos tanto. Muchas gracias, profesor. Eso. No, gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. Sí, gracias por la oportunidad, ¿cierto?, de este diálogo, que como les dije al principio, es bien, permite en el fondo una reflexión mucho más cercana y más difícil, menos plana, como puede ser una ponencia. Así que eso, muchas gracias. Y muchas gracias también a los ministros. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que esté bien.